Listo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a EI Cultura. Como siempre lo expresamos y queremos subrayarlo, reafirmarlo, definirlo. Esta es una mesa de trabajo donde nuestros invitados nos ayudan desde los insumos que ellos nos comparten a desarrollar y a volver fluido algunas áreas del arte. Y lo más importante, siempre buscamos contextualizarlo y colocarle polvo a tierra a los temas que acá planteamos. Por eso nuestro agradecimiento inmenso a los invitados que siempre nos acompañan los viernes a las 10 de la mañana desde esta plataforma que es la Q Digital, cuya sede física está en la ciudad de Palmira, al suroccidente de Colombia. Hoy los invitados son, como siempre, maravillosos. Uno de ellos repite, porque la vez pasada no tuvimos la oportunidad de abordar la parte pictórica, que es, digamos, el eje cultural que maneja el maestro Carlos Pachón. Maestro, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Hoy sí vamos a hablar de pintura. Maravilloso, pero el gusto y el placer es mío. Muy agradecido por esta invitación. No, usted, todo un señor, el maestro Carlos Pachón. Gracias. Cuando hablamos de Carlos Pachón es inevitable referirse o recordar al gran maestro del periodismo colombiano como fue su señor padre, don Carlos Pachón. Carlos Pachón Dueñas, quien dejó un legado muy valioso e importante aquí en la Villa de Las Palmas, siendo bogotano él, pero se aferró y quiso demasiado a esta linda tierra como lo es Palmira, Palmira que me vio nacer. De manera que gracias por recordarlo con esa... Un tremendo emprendedor, maestro. Sí, bastante. Sí, recordamos siempre sus medios de comunicación, era un líder que creaba sus espacios de comunicación. Fue el primero que trajo la televisión, digámoslo así, antes de estas nuevas tecnologías que es la parte virtual y digital. Él tuvo la oportunidad de fundar a través de un convenio con la Casa de la Cultura, que en ese entonces era dirigida por el doctor Luis Mario Orejuela Díaz. Uno de los grandes administradores culturales de este país, sí, sin lugar a dudas. Reconociendo esa parte. De manera que bajo ese convenio se creó el grupo Comunicarlos Televisión. Sí, señor. Que vino a ser la primera plataforma de comunicación televisiva como medios de comunicación, y de ahí surgieron programas tan valiosos e importantes como Opinión y Debates y una serie de programas que por primera vez se traía a Palmira pues ese aspecto de las cámaras y de ese engranaje que tenía que ver, pero siempre inquieto, como dices tú. Nosotros, los que hemos trabajado la producción cultural, el tema pictórico, desde la curaduría, siempre vamos a estar agradecidos con su señor padre, porque las puertas estaban abiertas y el compromiso era permanente, no solamente la hora, media hora que estuviéramos con don Carlos Pachón, sino nos hacía seguimiento, cómo avanzaban los procesos culturales, y eso se lo vamos a agradecer porque estamos hablando quizá de 2 décadas atrás, y ya él era abanderado de ese periodismo cultural. Y van quedando unas semillas importantes, y quiero acotar que gracias a él tuve la fortuna, por ejemplo, ahora que hemos venido haciendo una rememoración de esta gran huella que nos dejó, nos dejarán personas muy valiosas para la villa, de verdad que nos abrió muchas puertas, de verdad. Gracias, maestro, de verdad es muy grato recordar a su señor padre, y era un compromiso porque para el periodismo cultural colombiano Carlos Pachón Dueñas fue muy importante, y somos testigos de ese abrazo permanente que le dio al tema cultural. Pero bueno, ya seguimos hablando de su señor padre y de su obra. Que este año, sí, válgame la oportunidad con la venia suya, en este mes de julio, el 17 de julio, son 14 años ya de su partida celestial. Bueno, aquí estamos recordando su legado y es con mucho Claro cariño. sí. Para la cultura colombiana, palmirana es de verdad un referente representativo, y lo vamos a agradecer siempre la presencia que nos dejó, su apoyo permanente al tema cultural. Con nosotros nuestro otro gran invitado, el maestro Ernello Coró. Qué grato, maestro, tenerlo con nosotros. Hace tiempo queríamos tenerlo, el maestro Ernello Coró, uno de los pintores colombianos que más expone en el exterior y que ha ido bastante lejos.
su obra ha trascendido la frontera y ha llegado inclusive a otros continentes. Maestro, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Maestro, ¿cuándo comienza el maestro Ernello Ocoró a trabajar de lleno el tema pictórico? Bueno, pues esto del arte, eso es una vocación. Uno como niño, pues de pronto tiene condiciones, pero se van desarrollando en la medida de que uno establece la práctica, ¿no? Los dibujos escolares, luego en la secundaria, y cuando uno descubre que verdaderamente tiene cualidades para eso, pues ya se matricula uno en las academias. Maestro, si pudiéramos clasificar, ¿cuál es la temática que más ha trabajado usted, que más ha abordado desde su trazo, desde su pincelada, a lo largo de estos años de trabajo pictórico? Bueno, yo comencé trabajando una temática que es la referente al Pacífico colombiano, cuyo título es Rostros de ensueño. Inclusive acá tenemos una obra alusiva al Pacífico colombiano. La mujer también ha estado muy presente en su No, desde obra. luego, porque ella es, en el Pacífico se puede decir que es la pionera. Sí, la mujer es la que marca la pauta en estas comunidades. Maestro, acá tenemos otras obras. Con esta vamos a participar en qué eventos. Esta obra desde luego tiene otra nomenclatura, diferente a la que ustedes muestran inicialmente. El título de esa obra, Temas de reflexión. En este momento tenemos invitación de Europa, propiamente para París y España. Es una obra que tiene otro tipo de composición, digámoslo así, pictórica, y la temática es completamente diferente. Bueno, maestro Ocoró, ya vamos a tener la oportunidad de profundizar más en estos viajes que usted ha realizado, que ha estado bastante prolífero en cuanto a la posibilidad de mostrar la pictórica colombiana a nivel internacional. Maestro Arsénides Piñeres, qué gusto tenerlo, el pintor Arsénides Piñeres, escultor, pintor, profesor de la Universidad del Valle, de la Escuela Municipal de Arte, un gran amigo, un gran gestor, innovador, impulsor del arte, desde el Caribe colombiano hasta la ciudad de Palmira. Bienvenido, Arsénides. Bueno, gracias José, nuevamente por la invitación. Muy complacido de estar aquí acompañado de estos tremendos maestros de aquí del Valle del Cauca. No, usted, maestro Piñeres, ¿cómo logra en el tiempo, en el espacio, en la dinámica de su vida diaria conjugar escultura, pintura, docencia, el liderazgo en el tema de gestión cultural que también lo realiza? ¿Cuántas horas se necesita, maestro, para aterrizar todas esas propuestas? Bueno, esa pregunta también me la hago yo, no sé de dónde sale el tiempo, pero bueno, ahí le hacemos. Bueno, ya son 20 años de experiencia aprendiendo de grandes maestros, aprendiendo de lo que es la escultura con el maestro Gino Márquez de Barranquilla, con grandes pintores como el maestro Ricaurte Martínez de Panamá. Y pues bueno, ahora estamos como gestores culturales, ya hemos hecho varias actividades. Una fue Palmira es Mujer, en la que tuvimos la oportunidad de exponer con las grandes artistas de aquí de Palmira. Tuvimos una exposición de arte conceptual donde nos acompañó aquí mi amigo José López Sebrap. Y ahora mismo pues estamos organizando un evento que se llama Convocados Tour, encuentro de regiones. Vienen 10 artistas de la costa Caribe, 10 artistas de aquí del Valle del Cauca, y nos está apoyando la Univalle. El formato de Convocados Tour es un tour
por la Univalle, la Escuela Municipal de Arte que... Universidad del Valle, Campus Palmira. Sí, Campus Palmira, y terminamos en la Nacional. Esto es para los meses de octubre y noviembre. Estuvimos hablando con el secretario de Cultura, le gustó la propuesta, nos va a apoyar para incluirla en el Festival Ricardo Nieto. Festival del Arte, Ricardo Nieto. Entonces, bueno, esas son las actividades que humildemente pues estamos Grandemente, trabajando maestro, para porque es que... un evento de trascendencia. Sí, o sea, humildemente en el término de que no hay esos egos ni esas ínfulas de que ya, sino Maestro pues, Piñeres, le propongo, y no lo hago detrás de cámara, sino delante, que hagan parte del componente vallecaucano del suroccidente de Colombia, tanto el maestro Coro como el maestro Pachón. Yo creo que nos acompañarían en esa propuesta, en ese tour. bueno, no les había hecho la propuesta porque no tengo los contactos de ellos, pero claro, para mí es un honor y un placer que hagan parte de estas actividades. Entonces, claro que sí, con mucho gusto. Será un placer tenerlos. Maestro Pachón, con su obra ya hemos tenido la oportunidad, usted me permitió que escribiéramos una línea, un texto curatorial sobre su obra, con énfasis en el caballo. Siempre no sé, en el caso mío tengo la referencia a nivel Colombia de Álvaro Gómez, pero usted tiene una propuesta diferente, la perspectiva suya de abordar el caballo. ¿Qué busca? ¿Qué ha logrado con ese énfasis hacia la figura del caballo en sus obras? Bueno, el caballo con el origen del hombre mismo, a través de la historia, como lo relatas en esas líneas tan valiosas, las cuales agradezco mucho, curatoriales, desde la época prehistórica. El caballo ha sido un compañero del hombre de una manera permanente y se ha convertido en un inseparable del hombre mismo. El caballo despierta una multiplicidad de sensaciones y de sentimientos que lo menos que yo pudiese hacer es rendirle un tributo a ese majestuoso que es el equino. En ese caso he tenido una tendencia más dirigida al gremio como tal, al gremio equino, y ha sido enfocado sobre todo con el caballo de paso fino colombiano. El caballo de paso fino colombiano ha trascendido latitudes por fuera de nuestra patria y ha sido muy grato ver cómo las domas, es que ahí hay que rendirle un tributo incluso a los mismos domadores, a los mismos jinetes, a los mismos criadores de caballos, y tengo un gran número de amigos que se dedican a esta noble profesión, como es la de criar el caballo, con educación, con pasión, con cultura también, porque hay que mirar el aspecto cultural. Claro, claro. Hay que abordar el aspecto cultural. Tuve la oportunidad de observar parte de ese día a día cultural que hay alrededor de los caballos en Jamundí. Sí. La vida de un montero, sí, así se le denomina, montador, no usted me sí. Y toda la infraestructura que hay alrededor de ellos, inclusive los paseos que se vuelven pequeñas cabalgatas. Y usted lo refleja muy bien en sus pinturas, maestro. Inclusive me llama poderosamente la atención el énfasis y el impacto que logran las miradas, por ejemplo, ese primer plano del caballo que usted me compartió. ¿Cómo se alcanza esa unión, esa cercanía con...? Y es una manifestación, mire, el caballo podría decirse que en su paso manifiesta, en los pasos diferentes. Hay 4 pasos casi que típicos dentro de lo que es el segmento del paso fino colombiano, los 4 andares, ¿sí? Entonces, cada uno manifiesta, pero fíjese que ese mensaje que transmito a través de lo que ellos transmiten en la mirada, en el ojo, por ejemplo, que usted específicamente anuncia y tuvo la oportunidad de apreciar, y de eso se trata la propuesta, de que transmita
al observador qué es lo que está queriendo manifestar en ese mirar ese caballo. De eso se trata. No, maestro, su obra definitivamente maravillosa. Es muy complejo, maestro Piñeres, abordar la figura del animal. En el caso del maestro Pachón, el caballo, ¿usted ha tenido la oportunidad o uno percibe que hay cierta distancia de muchos pintores frente al tema del animal? Bueno, pintar caballo es difícil. Pintar caballo, la anatomía del caballo, por lo que es el volumen, ya el movimiento, los músculos. Pero hay técnicas como el encaje, donde se utiliza mucho la figura geométrica. La cabeza del caballo es básicamente la forma de un vaso, que es el hocico, y pues la parte de la cabeza, que es un cilindro. Ya, pero eso lo sabemos nosotros acá que hemos experimentado con figura humana, figuras de animales, ya, pero sí es compleja. La otra es el manejo de los colores. O sea, si no maneja bien las tonalidades, pues le va a quedar en un volumen plano, un caballo muy artificial. Es raro ver artistas que dominen bien la anatomía del caballo, como lo hace aquí el maestro Pachón. Yo por lo general siempre que veo pintura de caballos son caballos mal hechos. Ya, entonces en esa parte sí, mis respetos para el maestro Carlos Pachón. Maestro Piñeres, quiero aprovechar que usted está acá y que usted es del Caribe. El nivel de, igual pregunta la voy a hacer al maestro Coro, igual complejidad se ve con la escultura de caballos, y la referencia inmediata son a los Pegasos de Lombana que están en Cartagena, en el sector amurallado. Bueno, la escultura, para hacer escultura, primero hay que ser buen dibujante, gran dibujante, ya son trabajos tridimensionales. Yo fácilmente un retrato de una pintura lo puedo hacer en una cuadrícula, lo puedo calcar. Ya hay mucha estrategia para el dibujo, para que se vea bien. Pero ya a la hora de jugar con el volumen, la arcilla y dar forma, se necesita ser buen dibujante. Un buen dibujante y manejar las proporciones, conocer los cánones. Por lo menos... mi profesor de escultura en Barranquilla, en el Instituto Distrital de Cultura, que fue el maestro Gino Márquez, nos enseñó a trabajar con la anatomía, fotocopia de los músculos. Y el énfasis en el manejo de los volúmenes grandes, ¿no? Es una característica del maestro Gino Márquez. Sí, yo tuve la oportunidad en Panamá de trabajar con el maestro Ricaurte Martínez, escultura pública. Estuvimos haciendo la escultura de los mártires, una obra que no es de una gran técnica en lo que es la escultura realista, porque eso también es otra, que hay una escultura que es un poco más figurativa, ¿ya? Si nosotros miramos algunas obras como lo nombrabas, que son los caballos de los Pegasos que están no son, no es una escultura realista, es más figurativa, ¿ya? Pero hay obras que inclusive tuvieron que ser reemplazadas, tal vez tendrán 2 décadas, porque las originales se extraviaron, y ahí fue donde entró el maestro Lombana a crear esta óptica de los Pegasos. Sí, por lo menos el maestro Gino Márquez es realista. El tipo es bueno, realista. Hizo el Joe Arroyo, Teresita Forero, las manos. Para mí es el mejor escultor que tiene Colombia, me atrevería a decirlo, Colombia ahora mismo. Maestro Coro, ¿por qué atrae mucho la atención de los pintores y obviamente del público, que es quien percibe las obras, la presencia de los animales? Mire que se me viene en estos momentos el impacto que todavía tienen las esculturas hitlerianas de los caballos, que inclusive duraron muchas décadas escondidas. Y era una de las adiciones que tenía Hitler frente al arte, ¿no? Inclusive intentó ser pintor.
pero dentro de sus aficiones estaba la escultura y sus famosos caballos. Entonces, ¿por qué tanta atracción por el tema o la figura del caballo y de los animales en general, maestro? Bueno, a través de la historia se conoce que los animales han sido como representativos, de alguna manera, de la fuerza y el poder de los gobiernos. Roma, pues siempre tuvo sus leones como símbolo de poder y de fuerza. Y el caballo inclusive, porque es que el caballo, a pesar de ser pues un símbolo en América Latina, lo ha sido en el mundo, por su conformación física, la función que ha cumplido dentro de las sociedades, ¿no? Tanto como tracción animal, pero también por su condición. Y hay caballos, como lo mencionaba aquí el doctor Pachón, el maestro Pachón, que son ejemplares, esos animales de raza, con ese trapío, ¿cómo se le puede llamar? Brío. El brío, ¿no? Esa conformación. Por eso las ferias, los sacan a exhibir en las ferias, y ha sido como símbolo también de poder el caballo. Yo he visto en sus obras, maestro, usted me corrige, donde predomina, por ejemplo, las aves, las palomas. He observado mucho la presencia. Las aves y los toros. Los sí, porque toros. es parte de la naturaleza. Entonces el artista no es ajeno a lo que lo rodea. Sí, entonces uno de alguna manera manifiesta a través de sus líneas todo este entorno. Maestro Pachón, si tuviéramos que hacer una lista de propósitos cuando usted está frente al lienzo en blanco, ¿nos podría hacer una lista? Igualmente cada uno de nuestros invitados, pero eso me lo dice dentro de unos minuticos. Vamos a observar este mensaje que es muy importante. Valle siempre adelante. Disfrutar de un buen cholado en Jamundí, recorrer la ruta del dulce en Andalucía, apreciar el paisaje cultural cafetero en Sevilla, 13 nuevos parques y plazas para la gente. De eso tan buenos y dan tanto. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Valle siempre adelante. 12.500 emprendimientos han sido reactivados con Valle IN, una muestra de que en el Valle avanzamos en la generación de empleo y el crecimiento económico. De eso tan buenos y dan tanto. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Hey Cultura y Señora Radio presentan Lecturas sin Límites con Juan José Vivas Torijano. Lecturas sin Límites. Hola, soy Juan José Vivas Torijano. En esta ocasión comparto con todos ustedes El largo camino hacia la libertad, fragmento de la autobiografía de Nelson Mandela. El 2 de febrero de 1990, F.W. de Klerk compareció ante el Parlamento para el discurso tradicional de apertura e hizo algo que ningún otro jefe de Estado sudafricano había hecho jamás. Empezó a desmantelar el sistema del apartheid y a dar los pasos preliminares para la instauración de una verdadera democracia en Sudáfrica. En un sorprendente discurso, el señor de Klerk anunció la legalización del CNA, el CPA, el Partido Comunista de Sudáfrica y otras 31 organizaciones ilegales, la liberación de los prisioneros políticos encarcelados por actividades no violentas, la abolición de la pena capital y el levantamiento de varias restricciones impuestas por el estado de excepción. Ha llegado la hora de las negociaciones, dijo. Fue un momento sobrecogedor
ya que, de un plumazo, había normalizado prácticamente la situación en Sudáfrica. Nuestro mundo había cambiado de la noche a la mañana. Tras 40 años de persecuciones y prohibición, el CNA pasaba a ser una organización legal. Mis camaradas y yo ya no podríamos ser arrestados por pertenecer al CNA, por llevar su bandera verde, amarilla y negra, o por mencionar su nombre. Por primera vez en casi 30 años, mi fotografía y mis palabras pudieron aparecer libremente en los periódicos sudafricanos. La comunidad internacional aplaudió unánimemente las audaces medidas adoptadas por de Klerk. La otra cara de la moneda, no obstante, como puso de relieve el CNA, era que el señor de Klerk no había levantado totalmente el estado de excepción ni había ordenado que el ejército se retirara de los townships. El 9 de febrero, 7 días después del discurso de apertura en el Parlamento, me comunicaron que iba a visitar de nuevo Tai Ice. Llegué a las 6 en punto de la tarde. Me encontré con un de Klerk sonriente y, tras estrecharnos la mano, me comunicó que iba a ponerme en libertad al día siguiente. Aunque toda la prensa internacional y de Sudáfrica llevaba semanas especulando sobre mi inminente liberación, el anuncio del señor de Klerk me cogió por sorpresa. Nadie me había dicho que el motivo por el que quería verme era que deseaba comunicarme que al fin era un hombre libre. Mis sentimientos eran encontrados. Deseaba con toda el alma abandonar la cárcel a la mayor brevedad posible, pero hacerlo tan precipitadamente no sería sensato. Le di las gracias al señor de Klerk, pero luego le dije que, aún a riesgo de parecer ingrato, preferiría contar con una semana de preaviso para que mi familia y mi organización tuvieran tiempo para prepararse. Salir de la cárcel por las buenas al día siguiente, le expliqué, sería el caos. Le pedí al señor de Klerk que me pusiera en libertad transcurrida una semana a partir de aquel día. Tras esperar 27 años, podía esperar 7 días más. De Klerk se quedó anonadado ante mi respuesta. En vez de responderme, continuó explicándome el plan que habían trazado para mi puesta en libertad. Me dijo que el gobierno me trasladaría a Johannesburgo y me liberaría oficialmente allí. Antes de que siguiera adelante, le dije que me oponía a ello con toda firmeza. Quería salir a través de la puerta de Victor Verster y tener ocasión de dar las gracias a todos los que me habían cuidado, así como de saludar a la gente de Ciudad de El Cabo. Aunque yo procedía de Johannesburgo, El Cabo había sido mi hogar durante casi 3 décadas. Volvería a Johannesburgo cuando yo quisiera, no cuando quisiera el gobierno. Cuando sea libre, le dije, yo cuidaré de mí mismo. De Klerk volvió a quedarse estupefacto, pero en esta ocasión mis objeciones produjeron una reacción en él. Se excusó y abandonó el despacho para hacer consultas. Transcurridos 10 minutos, regresó con cara de circunstancias y me dijo, «Señor Mandela, es demasiado tarde para cambiar de planes». Repliqué que el plan era inaceptable y que quería ser puesto en libertad en Victor Verster, no en Johannesburgo. Fue un momento tenso y, por aquel entonces, a ninguno de los dos nos pareció irónico que un prisionero pidiera que se pospusiera su puesta en libertad mientras su carcelero intentaba ponerle en la calle. De Klerk volvió a excusarse y a abandonar la... Nelson Mandela, recorrido por una de las pieles más sensibles que todavía no ha cerrado muchos capítulos de Nelson Mandela, en la voz y la investigación de Juan José Vivas Torijano, nuestro podcaster, a quien le agradecemos la construcción de este documento tan valioso. Maestro, recuerde la pregunta que dejamos en el tintero. Se lo digo porque tengo una referencia
a una frase de García Márquez cuando todavía se enfrentaba al papel en blanco, después a la pantalla en blanco. ¿Cómo es ese proceso de un pintor? Y la pregunta es para los tres maestros. Bueno, yo diría que... Frente al lienzo en blanco, ¿no? En el caso mío, y ha habido una... Voy a responder haciendo una pregunta muy respetuosa para los dos maestros, Arsénides y el maestro Erney, que manejan temáticas y que manejan técnicas diferentes, enfoques diferentes. Y hago la pregunta y respondo esa pregunta con otras dos preguntas a los dos amigos y compañeros. Porque he sido acucioso lector de críticos de arte, algunos con fundamento, otros no, pero igual uno lee todo lo que hay. Y el realismo y el hiperrealismo ha sido muy criticado. Ha sido muy criticado por cuanto se dice que para eso saque una fotocopia y ya. Pero las personas, en ese caso, en mi caso particular, pienso que es toda una vivencia, como decía el maestro Arsénides, para poder plasmar un realismo o un hiperrealismo, se requiere haber pasado por demasiado tiempo de estudio, de análisis, de experimentos, de ensayos, tener un laboratorio completo para poder decir que hoy en día puedo coger un lienzo en blanco, y lo digo con humildad, sin necesidad de cuadrículas, sin necesidad de aparatos externos como un proyector, no, dominando tanto lo que tú decías, como referías al escultor Gino, al maestro Gino Márquez, que él lo consideras como un gran realista de respeto, porque es que no es fácil. Entonces es un proceso, por eso los años no nos llegan tan fácil, ¿cierto, maestro Coró? Así es. En esto del arte y el maestro Arsénides, que está en ese proceso. Yo tengo una gran, aparte de la vocación, la virtud, producto de que algún día escuchaba a alguien reprochar, y esto yo lo repito mucho, cuando tengo la oportunidad, alguien decía que hay malos dibujantes. No hay malos dibujantes, hay malos observadores. Quien agudiza la vista, quien agudiza el ojo, podrá ser el mejor de los dibujantes. Y yo pienso que es el ejercicio, como cuando inicia su relato el maestro Erney Coró, desde la escuela misma, ya uno haciendo monitos, dibujitos y cositas, entonces va sintiendo la pasión. Mi lienzo en blanco empieza en blanco y a veces no sé cómo va a terminar, pero termina siendo de la imaginación. ¿Por qué? Porque es producto de tanto observar, tanto que en este momento yo podría decir, hay un lienzo en blanco y termino con el pincel mismo, sin necesidad del lápiz, haciendo paso a paso el proceso hasta llegar a un realismo. Muchos lo critican, yo quisiera escuchar la opinión de los dos maestros. Maestro Piñeres. Bueno, yo tengo una frase que es que el día que yo deje de sentir miedo ante un lienzo en blanco, ese día dejo de pintar. Deja de ser pintor, muy buena, sí, maestro. Sí, porque es que nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo. Ese es el equivalente al pánico escénico de un actor de teatro, por ejemplo. En mi caso, yo siento temor y no me da pena ni vergüenza decirlo. O sea, maestro, García Márquez, frente a la página en blanco o la pantalla en blanco, él se quejaba frente a él mismo de que le salían varias historias. Entonces la principal que él quería aportarle al texto en blanco, se le venían 2 y 3 más. ¿No le ocurre lo mismo? Bueno, eso ya es con respecto a lo que es cuando ya el artista tiene su propio estilo, tiene una paleta de colores, o sea, yo a diario, a mí me están llegando información, pero ¿qué pasa? Que esa información no corresponde al tiempo de producción, ya. Cuando ya el artista tiene un estilo propio, lo defiende conceptualmente, sabe qué está haciendo, al cerebro le va llegando información
y se va acumulando y se va acumulando, pero es tanta la información que uno como artista no tiene esa capacidad de reproducir tantas ideas, ya. A diferencia de un estudiante que apenas está empezando, uno lo pone, bueno, listo, hacer un dibujo libre, y le va a costar, porque apenas está dándole al cerebro esa capacidad de ingenio, de creatividad, de producción. Ya, es lo que pasa. Cuando me refiero a que todavía siento temor a ese lienzo en blanco, no es a que no sepa qué voy a hacer, sino a que no sé los resultados, o sea, cómo van a ser los resultados. Entonces el artista siempre tiene ese compromiso de que esos resultados tengan esa parte de todo ese conocimiento y toda esa experiencia que uno como artista va planteando. ¿A qué me refiero? A que una pintura tiene que tener una buena composición, tiene que tener manejo del color, contraste, proporciones, balance, equilibrio, debe tener ejes, los tipos de ejes, colores de los cuaternarios en adelante, a no ser de que sea una pintura figurativa o decorativa. Pero el maestro Corot, su paleta de colores, me imagino que es de cuaternarios en adelante, colores adyacentes, quebrado, tetrada de colores, tríada de colores, o sea, todo eso lo sabe un artista que ya tiene... Maestro, estoy recordando hace muchos años el pintor, el maestro Angulo de Barranquilla, acuarelista, me decía que ese miedo se triplica frente al papel cuando eres acuarelista. Yo muy poco he trabajado acuarela. O sea, la acuarela es una técnica que yo respeto y respeto mucho a los acuarelistas. Con la acuarela me pasa algo que es como la poesía. O sea, no me atrevo a hacer poesía. Entonces no me atrevo a hacer acuarela porque me da, no sé, me pasa como con la poesía. No sé, porque yo soy compositor, he escrito varias canciones. Y hacer una canción es más difícil que una poesía. Y yo no doy para hacer una poesía. Entonces, pero haces canciones. Y hago canciones. Curioso, ¿no? Pero he observado pinturas suyas que realmente son una poesía, maestro. Y ahora vamos a hablar de eso. Maestro Corot, frente a ese lienzo en blanco, ¿cuál es su reacción, maestro? ¿Hay temores, hay respeto? Si algo tiene, que he tenido la oportunidad varias veces de estar en sus talleres, tanto el de Cali como el de Palmira, usted cuando aborda ese ejercicio, ese encuentro con el arte de pintarlo, es rápido, es de pronto una reacción para evitar no tener el lienzo en blanco. Bueno, complementando la observación que hace el maestro Piñeres, de que cuando uno se enfrenta a un lienzo, es un verdadero reto. Uno no sabe en qué va a terminar esa obra que uno inicia. Uno tiene una idea predeterminada, pero no puede anticiparse a decir la obra me va a quedar de esta u otra manera, porque uno puede establecer cambios en la marcha, resolver situaciones que se le presentan con el color o con el dibujo. Así que es prematuro decir que la obra me va a quedar de esta u otra manera. Y uno no termina el cuadro nunca. Uno lo da por terminado, pero es posible que después de 2-3 días uno regrese al taller y diga, le puedo hacer esto. Y así sucesivamente. Por eso los grandes maestros en su época tomaban meses y años para elaborar una obra. Cierto. Porque siempre estaban observando y estableciéndole algunos cambios. Desde luego que esto ya depende de la responsabilidad del artista. Maestro,
retomando lo que le preguntaba al maestro Carlos Pachón, cuando usted está frente a ese lienzo, ya avanzado en sus trazos, ¿cuáles son esos propósitos, digamos propósitos genéricos? ¿Qué quiere usted que perciba el lector de esa obra? Pues bueno, uno lo que espera es que la obra sea satisfactoria, no solamente para quien la está ejecutando como artista, sino que tenga aceptación a un público. Ya uno se despoja de esa responsabilidad personal y la traslada, quiere trasladarla para que un público sea quien entre a considerar si está bien aplicado los colores, si hay buena composición, si el cuadro, entre otras cosas. Esto también es discutible, porque en el caso de Picasso, cuando él comenzó a establecer cambios en su pintura después del periodo azul y el periodo rosa, cuando entró al cubismo, él se despojó de todo prejuicio y no le interesó la crítica. Hoy es una obra aceptada. ¿Por qué? Porque se atrevió a establecer cambios. Y eso es lo que debe hacer el artista. Pero tomar elementos, vuelvo y lo repito, de lo cotidiano, pero interpretarlos a su manera y hacer que un público se encargue de juzgar o de clasificarlos o de ubicarlos. Maestro, ¿usted le parece bien, le agrada cuando su obra tiene una sola interpretación, un solo nivel de lectura? ¿O le satisface cuando 100 personas ven de manera diferente su obra? Bueno, es que en la obra de arte la obra de arte es más bien subjetiva. ¿Sabe por qué le digo, maestro? Ahora que estábamos hablando que usted va a ir a España y le estábamos recomendando que fuese al Museo de Reina Sofía, donde está la Guernica de Picasso. Generalmente la percepción es como la misma, ¿no? No contra la violencia, es un mensaje contra la no violencia y agresión de los países. Sí. Digamos que hay un cierto uniforme frente a la percepción que causa la Guernica. ¿Eso es favorable para la obra, para el pintor? ¿O mejor que haya una variedad de percepción y de opiniones? Bueno, es que depende de la temática que se maneje. Por ejemplo, en el caso del Guernica, es un comprometimiento de orden social y político que tuvo el artista, ¿no? Y eso hizo que se fijaran en su obra, porque independiente pues al manejo de la técnica, que eso es lo del taller, eso es lo que atañe al artista, pero hay otros compromisos que son muy serios, que es el compromiso del artista con una sociedad, con esa problemática que vive un país, o que vive el universo, pues el mundo. En el caso que usted lo mencionaba, las guerras, el Guernica es justamente esa manifestación, ¿no? La guerra. Y vaya si logró éxito, que todavía tiene una vigencia impresionante. Luego que sí, vuelvo y repito, el artista debe tener compromiso no solamente con sus elementos, con sus herramientas, sino con una sociedad. Maestro Piñeres, ¿está de acuerdo con el maestro Coró? ¿Es más reconfortante tener varias lecturas o eso va de acuerdo a la temática planteada? Bueno, yo considero que la obra de arte, primero que todo, se desprende de nosotros. O sea, la obra es independiente de nuestros deseos. ¿Ya? Cuando el artista termina la obra dice suerte. O sea, tú con tu trabajo y déjame a mí que la gente me interprete como quiera. Yo trabajo con un método que se llama método de la Gestalt, que es método de asociación, asimilación, atención y percepción, donde dejo espacios abiertos para que el público cree su propia interpretación de la obra. O sea, en mi caso, soy feliz cuando cada quien me dice, no, mira, aquí estoy viendo esto, me parece esto. Esa es la idea y yo pues lo que hago es alimentarme de ese público. La pintura o el arte no resuelve, o sea, su función no es resolverle los problemas a la sociedad. Lo hago por lo menos con un ejemplo que pasó ahora no hace mucho en la costa Caribe, los ubico en Sincelejo. Casualmente fue alumno mío, hizo una burra
hizo una escultura de una burra. Entonces el problema fue cuando le puso a la burra mi primer amor. Entonces tocó fibras sensibles de lo que es la imagen del costeño, porque ese ejercicio no, o sea, uno no puede tapar el sol con el dedo. Sí, se practicó la zoofilia con animales en la costa. Hoy en día no sé cómo estará el tema, pero es una realidad que el costeño la quiere tapar. Entonces la obra, la gente media parte de la ciudad, no, que cómo van a poner ese trabajo que muestra la imagen de los zoofílicos en la costa, y la otra, no, sí, pero es que eso es lo que nos representa a nosotros. Entonces, como estamos en tiempo de política, el alcalde vino y la mandó a quitar, se la llevaron para Cincé, de Cincé la compraron los barranquilleros y está en Soledad la obra. Ya trascendió, con ese solo hecho ya trascendió. Sí, la obra le dieron su lugar. No es la escultura que uno diga, wow, la super escultura, pero hizo su trabajo. Como arte hizo su trabajo, que fue polemizar y generó divisiones conceptuales. Entonces, eso es el arte. A veces no necesitas que la obra sea tan buena, sino que con que solamente predomine el concepto, ya se vuelve obra de arte. Entonces, no es para solucionar los problemas ni para... La obra de arte es más bien transgresora, ¿ya? O sea, es más de rebeldía, más de crítica, más de... Entonces, ese es mi... O sea, el tema decorativo ornamental no tiene cabida, maestro. No. De lo contrario, tendría su crítica. Maestro Pachón, frente al tema que estamos desarrollando. Bueno, me parece interesante escuchar estos dos conceptos tan valiosos como es el del maestro Erney y el del maestro Arsénides. Y comparto plenamente que una obra, de eso se trata la obra, de generar percepciones, y las percepciones vienen ligadas a los sentimientos muchas veces, a lo que la persona vive, a su problemática incluso individual, como individuo. Hay personas que tienen ciertas circunstancias de la vida misma, pueden estar hoy de muy buen temperamento y apreciar la obra de una manera, y hoy es así, y mañana pueden estar quizá de un temperamento que no es, y ese día le coincidió ver la obra, entonces la va a ver de otra manera. Entonces yo diría que es tan polifacética esa interpretación y esa percepción de las obras de arte como el individuo mismo. Es decir, que entonces eso me brindaría la oportunidad de entrar en un espacio de debatir si los seres humanos o las personas todos somos iguales, y ya de entrada sabemos que es difícil dar una respuesta positiva a eso, porque todos somos diferentes, y como somos diferentes, pensamos diferente, interpretamos diferente, percibimos diferente. Entonces yo pienso que eso, en mi concepto muy personal, respondería de esa manera. Conforme es el hombre, a sí mismo interpreta lo que quizá de otra manera quiso hacer el artista, lo quiso hacer con su mejor intención, o incluso al artista mismo, en un estado de depresión pintó esta obra, o en un estado de alegoría y de felicidad pintó este otro resultado, esta otra propuesta. Eso mismo sucede con quien la pueda apreciar. Entonces son los estados de ánimo, es el momento de los dos hemisferios de su cerebro en ese momento. Ese es mi concepto. Gracias, maestro Pachón. Maestro Coró, su obra, recordamos, estuvo en Dubái. ¿Dónde más ha tenido la posibilidad el maestro Coró de exponer? ¿Y a dónde va este final de año? Bueno, yo he tenido pues algún recorrido. He expuesto en muchos países, algunos de Europa, otros de América, algunos de Centroamérica. Y se proyecta una exposición, vuelvo y les repito, para Francia y otra para España. Voy a tratar de tener la obra para finales de este año, la obra que se
piensa exponer en Francia, que es el tema, es decir, el título es Temas de Reflexión. Y estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Por ejemplo, maestro, Esta obra. esa podemos hablar de esa en particular, maestro. ¿De esta obra? Sí, señor. Bueno, pues, como les decía, las obras quedan expuestas a un público para que sean interpretadas. Desde luego que hay una intención del artista, pero lo que acaba de decir el doctor Pachón, el espectador la observa y sacará sus propias conclusiones. Su obra ha tenido la posibilidad, y en eso fuimos testigos de excepción, de ser recibida con mucho agrado en países como México, maestro. Pero sobre todo con los aztecas ha habido mucha sintonía, maestro. Sí, porque pues al fin y al cabo es América Latina y la temática que se maneja, pues, como les decía, es nuestro entorno. Ellos tienen sus propios problemas, hay algunos problemas muy afines con los que tenemos nosotros, que ya sabemos, ¿no?, que han causado mucha polémica y problemas a los gobiernos. Entonces, todas estas cosas nos van identificando. No como cultura. Usted piensa en voz alta cuando está con el pincel, ¿no? No, desde luego que sí. No como cultura raizal, pero sí problemas sociales. Y entonces eso lo manifiesta uno en la obra y tendrá aceptación o rechazo, pero lo importante es eso. Igual el trazo sigue firme, maestro. El trazo sigue firme. Maestro Piñeres, además de ese encuentro maravilloso, del cual podemos hacer un nuevo resumen, ¿qué otras propuestas siguen en el trabajo suyo, maestro Arcénides? Bueno, yo quiero pues comenzar a trabajar más lo que es la escultura. O sea, quiero dedicarle más tiempo a la escultura. Palmira no cuenta con trabajos escultóricos, es una ciudad enriquecedora, una ciudad que tiene muchos elementos. Un ejemplo, las aves. Parecería bonito una escultura de pronto de un torso con la cara de un ave que represente esa relación entre el ser humano y la naturaleza. Los ingenios azucareros, de pronto yo me imagino unas manos así grandes con unas cañas, los corteros, esos animales que desafortunadamente mueren todos los días de la vía de aquí a Cali, que son los suricatos, que los conocen como las chuchas, algo así le dice. Un animalito de esos en vía de extinción me parece que sería muy representativo. El armadillo, que es un animal casi que prehistórico, se podría... Maestro, de pronto sería parte de una saga donde están los gatos de Tejada en Cali y las vacas de Barranquilla. Hay un proyecto maravilloso reciente que tienen que verlo en la capital del Atlántico. El malecón. Es de las vacas, se llama Vacasquilla. Maravilloso. ¿De pronto lo suyo va en esa dirección? Sí. Yo ya me muero aquí en Palmira. Aquí me entierran. Pero antes de que me entierren, yo tengo que dejar un trabajo. Imagínese un joven hablando así, maestro. Yo soy profesor de la Escuela Municipal de Arte, entré recientemente, ya me puse en contacto con los estudiantes, tienen toda la energía, todo el ánimo de aprender. Entonces el compromiso mío con la escuela es que dejen una escultura para un espacio público aquí en Palmira. Entonces el próximo año empezaré a gestionar ese trabajo, primero prepararlos, primero enseñarle las técnicas, el dominio del volumen,
Maestro, conociendo su tenacidad y su actitud acompañada de acciones, yo creo que eso va a ser una realidad. Sí lo vamos a hacer. Qué bueno. Sí lo vamos a hacer. Maestro Pachón, ¿cuáles son esos propósitos, esa agenda inmediata en el caso suyo, en el caso de esos animales maravillosos que usted trabaja, de esos toros? Estoy viviendo un proceso, así como nos comparte el maestro Arsénides, que él dice que quiere tender a la escultura. Yo estoy tendiendo a las instalaciones a partir de elementos recuperados del entorno natural, ambiental, donde quiero recurrir a recuperar. Siempre he sostenido una filosofía en mi nueva propuesta, que es: jamás talaría un árbol, pero voy y recupero donde por alguna circunstancia ese árbol cumplió su ciclo de vida. O sea que lo talaron, que no es lo ideal, o sea que cumplió su ciclo de vida, o que simplemente Parques de la Ciudad va y hace las podas naturales, que hay que hacerlas. Entonces yo voy y recojo, y a partir de ese tipo de elemento se convierte en mi sustrato, en mi nuevo lienzo, un sustrato que es a partir de la madera. Y entonces estoy creando y diversificando una obra diferente a la tradicional, que es el tradicional, que es el lienzo. Entonces, con estas instalaciones tiendo ahora a crear nuevas propuestas donde busco sensibilizar, a partir de esa recuperación de esos elementos naturales, sensibilizar precisamente por propender por lo que es el daño que el hombre le ha causado a la madre naturaleza, a la inconsciencia. Y veo que las tendencias no me dejan desmentir. Por ejemplo, si observamos, maestros, hoy en día las decoraciones ambientales de los establecimientos públicos tienden a ser con jardines verticales, así sean artificiales, porque no pueden sostener, no tienen la conciencia de sostener uno natural, y quien lo puede hacer lo hace porque tiene el compromiso de velar por esa planta. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta nueva tendencia, de la mano de las creaciones de los chinos, porque los chinos hacen hoy en día unas imitaciones perfectas de plantas, helechos, flores y follajes. Entonces estoy haciendo una diversificación y una propuesta nueva con instalaciones frente a lo que es lo tradicional de la pintura como tal, y en la que involucro la pintura misma como tal. Es decir, es una fusión. Esa propuesta la vamos a sacar próximamente a consideración del público, donde hago esa diversificación. Bienvenida a esa propuesta y muchas gracias por habernos acompañado, maestro Pachón. Claro que sí, el gusto es mío, siempre será eterno. Maestro Corón, muchas gracias. Qué honor tener a uno de los grandes de Colombia con nosotros hoy viernes en Cultura. El honor es para mí que usted me hayan invitado. Le reitero mis agradecimientos. Maestro Piñeres, muchas gracias y la mejor de la suerte en todos estos proyectos maravillosos a favor de la cultura palmirana. Claro que sí, no, eso es un compromiso que tenemos las energías, el ánimo, el conocimiento y la experiencia para hacerlo. Entonces eso va porque va. Claro que sí, a ustedes muchas gracias. Esto fue Cultura. Recuerden, es una mesa de trabajo donde gracias a los insumos que nos aportan estos grandes maestros de la plástica colombiana podemos viabilizar la cultura. Muchas gracias, un abrazo a todos. Valle siempre adelante. Disfrutar de un buen cholado en Jamundí, recorrer la ruta del dulce en Andalucía, apreciar el paisaje cultural cafetero en Sevilla, 13 nuevos parques y plazas para la gente. De eso tan buenos y dan tanto. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Valle siempre adelante. 12.500 emprendimientos han sido reactivados con Valle In, una muestra de que